Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Les guste o no el fútbol, ustedes como yo habrán visto este fin de semana abundante información sobre el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Al margen de la megalomanía propia de todo club con aspiraciones, dicen que Wanda rompe la línea convencional que han mantenido hasta ahora estos espacios. Pues bien, a tal estreno se ha dedicado abundante información en prensa, en radio, en televisión, a todas horas, pero rara vez en las crónicas laudatorias se ha citado a los arquitectos que han diseñado el nuevo estadio. Ellos son Antonio Cruz y Antonio Ortiz, sevillanos, muy reconocidos internacionalmente, por sus obras, claro. Pero al parecer eso poco importa aquí, tal vez porque son andaluces. Nosotros, bien orgullosos que estamos porque les admiramos y son los andaluces en los que queremos reconocernos. De Lope de Vega a hoy, poco ha cambiado la cosa, cuando decía: dulce y cara España, madrastra de tus hijos verdaderos, piadosa madre y huésped de extranjeros. A ver si no nos ocurre lo mismo con la joven fotógrafa Laura León, varias veces portada de New York Times o del Herald Tribune, que hoy es nuestra invitada. Eligió contar la vida a golpe de obturador y, enamorada de su profesión, consiguió más: transmitir su pasión, su compromiso, su fuerza. Laura León, fotógrafa sevillana, decidió marcharse muy joven a Oriente Medio y ese viaje cambió su perspectiva profesional. Trabaja como reportera gráfica en España y en medios internacionales como The New York Times. Ha realizado reportajes en Gaza, Uzbekistán, China, Túnez, Kosovo, Senegal o Sudáfrica y ha realizado también proyectos en nuestro país sobre la inmigración o los desahucios. Empezó haciendo fotos tratando de contar historias y con sus instantáneas ha conseguido recorrer la delgada línea entre la fotografía de autor con sello propio y el fotoperiodismo. A esta profesional, ganadora del Premio Andalucía de Periodismo, le hubiera gustado inmortalizar la caída del muro de Berlín, pero su mente está llena de fotos por hacer. Laura sigue creyendo que el trabajo de periodista es el mejor oficio del mundo. No sucumbe a esa sensación de desánimo que flota en el aire. Su secreto: tener paciencia, escuchar a los demás, trabajar duro y no perder nunca la motivación. Por eso Laura devora el mundo con su cámara. Laura León, bienvenida. A los 20 años te fuiste a Gaza. ¿De qué ibas huyendo? Bueno, no me la había planteado como una huida, pero si tengo que responder a tu pregunta, supongo que huía de cualquier cosa que duerme una iniciativa, un sueño. Y en realidad iba hacia lo que quería. Bueno, sin haber estudiado periodismo, sin haber terminado la carrera de Bellas Artes que empezaste... Historia del arte. O Historia del Arte, autodidacta total, ¿qué sentiste cuando viste una foto tuya en la portada del Herald Tribune? Pues yo creo que no fue tan impactante para mí como para la gente que me rodeaba. Yo creo que es la sensación esa de no saber exactamente qué está pasando. Yo creo que a mí realmente lo que me impactó fue descubrir que podía hacer fotos en sitios que jamás me habría imaginado. Pero al final las portadas son una consecuencia. Sí, sí, pero bueno, es la foto que se elige. Esta, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, esta corresponde a... ¿dónde? ¿A Huelva? ¿A los No, campos? esto es la provincia de Málaga. Ajá. Era un conflicto que había entre agricultores y me pilló que estaba por allí, además de casualidad, y me pude acercar esa tarde y fue una sorpresa porque es que terminó en portada y yo decía, bueno, al final estas cosas son así de suertudas, ¿no? No. Te vas a la otra punta del mundo y pasa como estaba leyendo ante un post que lo ponía el chico gratis sus fotos porque no se la compraba a nadie y de repente estás abordando una cosa tan simple que es un pequeño conflicto de agricultores, pero que tiene un impacto obviamente en la economía europea y sale en portada. ¿Y cómo entiendes o cómo nos explicas que haya sido tantas veces, más de 15, entre 15 y 20, portada de revistas internacionales, y en España no sé si has tenido alguna portada en algún periódico o en revistas de aquí? He tenido bastante menos, sorprendentemente bastante menos, sí. Yo no tengo explicación a eso. Yo honestamente creo que en España no se trata igual
a los fotógrafos que fuera, y desde luego creo que se le tiene más en cuenta a los extranjeros que a la propia gente de aquí. Fuiste la primera periodista mujer en recibir el premio Andalucía de Periodismo, que ahora mismo salía en el reportaje ese que antecedía a nuestra charla. Sí. Por una foto, esta foto. Sí. Explícanosla. Si se puede explicar más allá de lo que se está viendo. Vale, bueno, esa fotografía la hice gracias a que tengo una prima en San Fernando, que es donde realicé la fotografía, que siempre tiene un nivel de curiosidad muy alto, es como una periodista, pero sin serlo, y me puso al día de este ejercicio, que al final es bastante antiguo, pero en cierto modo es desconocido. Tuve acceso a esta familia gracias a ella. Y bueno, me pasé un día con ellos en todo el proceso, desde que se quedan por la noche guardando de que nadie venga a robar ya los peces que están gordos, porque esto es en un estero, hasta que los recogen. Y bueno, la suerte que tuve, que encajó perfectamente en el juicio del jurado del premio. O sea, sí, un despesque. Es el despesque, exactamente, sí, un despesque. Laura, ¿tú qué buscas con la fotografía? Pues yo abrir un diálogo. Eso es lo que busco. ¿Y te sientes, estamos hablando hoy de pesca, pero te sientes cazadora de algo? No, me siento testigo normalmente. Normalmente testigo, y es como me tengo que sentir además, sí. Ahí estamos viendo una foto de personas, de trabajadores, en un ambiente, además, en un ambiente natural. ¿Es más difícil retratar el alma humana o la naturaleza? Bueno, depende de lo que se quiera sacar de cada uno y depende del acceso a cada cosa. Yo es que lo del alma humana exactamente no sé lo que es, pero creo que lo que es difícil es sacrificar una buena fotografía por la realidad. Eso sí es difícil. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar mucho es la honestidad y el buen hacer de una fotografía, el saber cómo representar de la mejor manera, por ejemplo, esta fotografía, representar de la mejor manera estética, en la que yo creo la fotografía estética, pero sin faltarle a la fidelidad a una imagen. Esa fotografía corresponde, bueno, muchas que has hecho, pero el tema de los refugiados ha sido una constante también, o que la has trabajado mucho. Explícanos el contexto de esa fotografía. Esa fotografía es en Ras Yadir, es en la frontera entre Túnez y Libia. Eso fue la primavera árabe, y este chico estaba haciendo cola como miles de chicos más, esperando que llegasen los autobuses que los deportaban a sus países. Ellos venían huyendo de Libia, de la guerra en Libia, sí. Del conflicto, vamos. Sí. Vamos a ver alguna otra fotografía tuya para que nos expliques ese contexto de dónde fue. Has dicho que no como cazadora, sino como testigo. Esta foto, ahí estamos indudablemente, ¿qué país es? Eso es Gaza. Eso fue muy cerca de la operación Lluvia de Verano, creo que se llamaba, no me acuerdo ya, fue en el 2007. Y eso era un momento de operación militar israelí muy dura, porque era por aire, por tierra y por mar. Y normalmente el tipo de conflicto se genera más en la periferia de Gaza, pero cuando llega a la propia ciudad es cuando la cosa se pone bastante seria. Y ese era el momento en el que estaban llegando a la ciudad. Entonces se prepara, eso es un miembro militante de Hamas, y se están preparando pues para el cuerpo a cuerpo, básicamente. ¿A qué distancia estás tú? Pegada, eso es un gran angular. De las vivencias que has tenido en los conflictos, ¿cuál ha sido la experiencia que más impacto te ha causado o que te ha dejado más huella? Hombre, yo creo que, a ver, que yo sea consciente, la primera vez que vi un muerto por violencia creo que fue la vez que sufrí el impacto más gordo, porque, bueno, sí, porque me pegué 4 días al día siguiente en cama con fiebre, pero realmente la historia más dramática la viví estando haciendo un reportaje para La Liberación de Francia, y íbamos el redactor y yo con el Fischer, y de repente empezamos a ver un movimiento un poco extraño, y nos acercamos y llegamos a ver que, bueno, que habían bombardeado desde la playa a una familia al completo, y había sobrevivido una niña pequeña. Yeah. Y habían matado a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus hermanos, a todos. Y estaban todos los cadáveres y estaba la niña allí. De hecho, al día siguiente fueron muchos medios internacionales los que me llamaron pues, para testificar por ese atentado, por ese crimen de guerra.
Estamos viendo ahí también otra fotografía con una fuerza tremenda. Eso, vamos, eso podría ser un Rivera. Y ahora nos permitiría también hablar de la estética a la que tú mencionabas antes. ¿Esa fotografía dónde está hecha o en qué contexto? Eso es en Gaza también. Gaza. Ese es el momento de funeral en el que es el funeral en el rito de esta religión musulmana, pues lleva el cadáver, lo llevan a la casa donde solo es permitido que las mujeres le hagan no sé decirlo en español, ¿El duelo? El duelo. Y luego la otra parte es cuando los hombres la sacan de la casa y se lo llevan a enterrarlo, que solamente puede haber hombre. Bueno, pues eso corresponde al momento en el que el cadáver está en la casa. Esa es la madre y la hermana de un mártir, de un joven militar que ha sido muerto en un atentado diario, no es... ¿Y cómo una foto como esta que tú nos explicas, una foto documental que tú haces en una zona en conflicto, arriesgando indudablemente también, porque es un sitio de problema, cómo entiendes que luego pueda convertirse en obra de arte y que luego venga un Millonetti y la compre y la ponga en su despacho de un banco o donde quiera que lo tenga? ¿Eso cómo se lleva? No sé, pregúntale a quien venda esa foto a un Millonetti. Yo no la vendería, yo vendo otras fotos, pero no vendo fotos que creo que pueden ir en contra de... no sé. Sí, pero sí el paso a que se convierta en una galería, se podría ver esa foto. Sí, que se convierte en algo estético. Ya, esa es las contradicciones de las personas. O sea, las personas no queremos ver más la tele, no queremos ver más fotografías porque estamos saturados de imágenes. Sin embargo, en el momento en el que se le incluye un poco de belleza a una imagen, aunque sea una situación dramática, esa imagen puede terminar incluyéndose en una situación porque la gente somos así, tenemos esas contradicciones. Sí, pero también en la pintura pasa. ¿Cuántas pinturas hay que están retratando una situación extrema o como un duelo de esas mujeres y que luego se convierte en una obra de arte que admiramos en los museos, ¿no? Sí, bueno, pero la fotografía corresponde a un momento real que ha ocurrido, ya, ¿no? Ya. Con personas reales. Esa fotografía, que es también portada de una fotografía tuya, portada de una revista de Ser Mujer, ¿no? Pues mira, esta fotografía es la familia de un mártir que se inmoló y mató a varias personas en Israel. ¿Cómo vives cuando tú vuelves? Porque has estado en muchos conflictos, ¿no? En algunos, muchos no, pero en algunos pero sí. Has estado en muchos y en situaciones también. ¿Cómo el venir luego a tu ciudad, una ciudad mediterránea, alegre, como Sevilla, digo, Sevilla, Madrid o donde quiera que estés, y tú te hayas jugado la vida por una fotografía y luego vienes aquí y en fin, la vida en el primer mundo está al margen completamente de lo que ocurre en la otra parte? Hombre, es un shock porque estás acostumbrada a vivir en unos extremos en los que crees que lo que está ocurriendo allí es lo más importante del mundo y cuando vuelves aquí te das cuenta que es que nadie sabe de lo que le estás hablando. Entonces es una sensación muy frustrante. Luego, por otro lado, no tanto en el mundo de los adultos, pero sí el choque también es con el mundo de los niños, ¿no? Que te das cuenta que vivimos en un mundo en que lo tienen prácticamente todo y aún así siguen como pataleando, quejándose de todo. Y eso es una sensación como también de rabia, de decir, yo lo digo muchas veces, se lo he dicho cuando mis sobrinos eran pequeños y ahora que soy... lo llevaba, yo te llevaba a un par de semanas a algún sitio de este, y parece un tópico, pero es que es verdad. No, sí. Es verdad. Vivimos instalados en la queja permanente. En la insatisfacción permanente, desde muy pequeño, una cosa que... ¿Tú crees que ahora que parece que estamos a golpe de un tuit, de un teléfono, enterados de todo lo que pasa en el rincón más alejado del mundo, ¿tú crees que estamos enterados de lo que pasa en el mundo? No, estamos súper desinformados. Está totalmente... Yo creo que la información que nos llega es serio, vamos, el cómo se está moldeando la información y cómo se está transformando en algo que no es totalmente veraz. No, yo creo que estamos más desinformados que nunca. Esa fotografía, no me resisto a que nos cuente, esa que tiene también una fuerza. Todas las fotografías que estamos viendo, como se pueden imaginar, son de Laura León. Esa fotografía. Esa fotografía además la he incluido porque... Bueno, esto es el reportaje de una serie de chavales que viven un poco en la marginalidad de Sevilla y que van a hacer boxeo pues para intentar sacarse toda la rabia que llevan encima e integrarse en el mundo tal, no sé qué. Bueno, pues este chaval en concreto está en la tumba de la prima que fue
asesinada por su marido. Entonces él está obsesionado porque, bueno, pues porque la quería, porque era como su hermana, porque la mató delante de ella, porque no sé qué, toda la frustración en realidad de no poder matar a ese tipo, que es lo que a él le gustaría. Ya. Y lo acompañé un día a su ritual y además me sorprendió porque fíjate el cuento de todos los chismes que hay alrededor, pero es que falleció ya hacía unos años cuando hice esa foto, pero sigue insistiendo ahí en dejarla bien acompañada porque era muy joven la chica. ¿Esa foto también se publicó? No, este reportaje no me lo han publicado. Este no te lo han publicado. No. ¿Y eso dónde van? Esos reportajes no publicados, esa foto, que además tiene una historia detrás tremenda, ¿no? Con la realidad que vivimos en este país de las mujeres asesinadas. Pues mira, yo creo que este reportaje puede ser el único quizás que no haya sido publicado o que haya tenido o sea, que haya ganado algo de dinero con él. Creo que ha sido el único. Entonces va a mi web. Básicamente, no todas las fotos, van algunas y pero si las colocas ahí para que las vean. Claro. Bueno, ahí te vemos en total posición de combate. Claro, eso era en dirección a la guerra libia, en un helicóptero. ¿Has pasado miedo? Sí, claro. Pero muy poco, ¿eh? Comparado a lo que he vivido, muy poco. Ahí también estás... O sea, muy poco quiero decir de pánico, ¿eh? De miedo, tienes un poco tienes la claridad absoluta y la conciencia absoluta de que estás en riesgo. Pero miedo, el que yo digo miedo es cuando sientes algo que te cuesta controlar una vez solamente. Pero ¿quién te protege cuando vas? ¿Quién te ampara o te da cobertura cuando vas? Porque tú vas por libre. Freelance, haces tus fotos, las vendes. ¿Quién te protege? Nadie. ¿Quién me va a proteger? Lo que tengo que... O sea, la mejor manera de protegerse es uno siendo consciente de que no puede ir más allá de lo que en realidad la situación te permite, ¿sabes? Esa es la mejor manera de protegerte. Soy un chaleco antibalas, claro. Ahora viajas menos a conflictos, ¿no? Estás más en otros proyectos. Sí. Sí, ahora mismo estoy, bueno, sacando adelante unos proyectos que por suerte me están aceptando, la gente que tiene que pagarlos, y tiene que ver con un trabajo más de autor. La base es claramente periodística, o la finalidad por un lado, o la base de trabajo por otra, ¿no? Acabo de terminar un libro junto con Antonio Maendaño, el periodista Antonio Maendaño, para el Parlamento de Andalucía, que es una fotografía de autor de la vida interna del Parlamento. ¿Del Parlamento? Sí. O sea, fotografiando a los políticos. Y a la población civil. Y a los trabajadores civiles, claro. Y además es interesante porque es un trabajo en el que iguala por completo al trabajador civil y al político. Llega casi al punto de no saber diferenciar quién es quién. Sí. Pero pillados infraganti, ¿no? A todos. Todos pillados infraganti, sí. La verdad es que me han tratado muy bien. El presidente hizo posible, le gustó la idea y se preocuparon bastante de que pudiese llegar hasta todos los rincones. Y he llegado a muchos rincones, ¿eh? Porque a ti en la fotografía te interesa todo, ¿no? Lo que sea para ti interesante o lo que te llame. Claro, porque he visto también, aparecía también antes una foto de torero, han aparecido una foto de costaleros, que es otro trabajo que hiciste, ¿no? Claro, a ver, o sea, es que cada cosa tiene... Yo creo mucho en los puntos de inflexiones en la carrera de cada uno, ¿no? Y con el trabajo de costaleros, ese trabajo lo hice justo en el tiempo en el que ya estaba aterrizada en Sevilla y trabajaba para medios internacionales y tal. Y llegó un momento en el que ya había ciertos temas que eran redundantes, tanto en la forma como en el fondo. Y eso fue la idea que surgió con Costalero. Costalero es una serie de retratos de fotografía muy barroca, que lo que busca es ir desde lo específico a lo general, o sea, explicar un tipo de gente que hace posible una tradición conocida internacionalmente, sí, ¿sabes? Pero que son totalmente desconocidos en cara a tal. Entonces, pues me estoy haciendo una serie de fotos que además ahora estoy en plenas conversaciones con Editorial Alfar para ver la viabilidad de sacar un libro. Eso son las fotografías. Es una fotografía de los... Eso es la Feria de Arte de Estampa, que la llevaron para Feria de Arte Contemporáneo. O sea, que ya estuvieron expuestas esas fotos, algunas de esas fotos. Algunas de esas fotos, sí. Y lo que interesa al final es dar un paso hacia adelante y saber contar lo mismo, pero en otras palabras. Por ejemplo, el libro del Parlamento, sí, es una iniciativa que no es exactamente la misma que ya se ha hecho, pero digamos que el libro de fotografía como tal ya existe. Sin embargo, aquí
hay una vuelta de tuerca, porque aquí lo que interesa es lo insólito, aquí lo que interesa es lo que no se ve en las cámaras. ¿Qué pasa cuando las cámaras se van? ¿Quiénes son todas estas personas, no? Para lo bueno y para lo malo. Y luego va unido a una serie de textos, cada fotografía va unido con un texto que explica de una manera muy literaria algo de la fotografía, ¿no? Entonces, ese producto al final interesa porque es distinto, pero al final no dejan de ser fotografías y no dejan de ser textos, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes cuando... cuando se me caen las medias, mientras recojo el... Ya decíamos, la primera mujer que recoge el premio de Andalucía de Periodismo a la fotografía. Sí. Y también estás trabajando en Murillo, ese año que no acaba de llegar, o esa celebración... Que no acaba de llegar. Que no acaba de arrancar. Va a arrancar con mi exposición, Va a arrancar, no te preocupes. ojalá, y estaremos nosotros. Eso es. Es una exposición que estás, bueno, cuéntanos tú, reinterpretando, ¿no? Exacto, bueno, es una exposición que llevo a media con mi compañero Lamadrid, José Antonio Lamadrid, otro fotógrafo. Nada, tuvimos la idea de recrear un poco recrear totalmente algunos de los cuadros que seleccionamos, que son como 12 cuadros en total de Murillo. 12 cuadros bastante conocidos. Entonces, lo que utilizamos básicamente son personas que estén pasando por una situación que nosotros queramos denunciar y que represente un cuadro. Es decir, imaginamos la María Magdalena penitente, ¿no? Pues ese cuadro, que tiene fondo negro, no necesita de un fondo de pintor, que por cierto tenemos uno que nos está pintando uno muy interesante, que ya llegará el momento en el que podamos aclarar quién es, que nos está haciendo todos los fondos de Murillo. ¿Vale? Pero ese cuadro en concreto, por ejemplo, de María Magdalena, pues es un fondo negro en el que aparece María Magdalena, es un cuadro espectacular, y lo va a representar una mujer que ha pasado por el maltrato físico real. Es decir, son 12 cuadros, 12 casos que queremos denunciar, que creemos que casa perfectamente con la estética o la idea un poco que uno se puede imaginar cuando ve el cuadro, actualizándola y trayéndola al siglo XXI. Siempre sale la palabra denuncia. Hablabas de testigo, de una situación, pero también la denuncia es un poco lo que el impulso, ¿no? de muchas partes. A mí sí, a mí sin duda. Mucha obra tuya. A mí sin duda, no, casi al 100%, totalmente. Laura León, Charo Gutiérrez. Laura, bienvenida. Gracias, Charo. Estamos encantados escuchándote. Muchas gracias. Todos esos viajes que has hecho, esas maravillas de fotografías también. Por cierto, ¿qué viaje estarías dispuesta a emprender ahora mismo? Pues yo ahora mismo me iría a muchos sitios, pero sobre todo me iría, si fuese la época, a ver la aurora boreal. ¿Tu ocupación favorita? Fotógrafa. ¿Prefiere tener amor o tener trabajo? Es lo mismo, ¿no? Bueno, un poquito diferente, pero bueno. Un trabajo que nadie imaginaría que has hecho. Pinche de cocina. ¿Le impacta más la realidad o una obra de arte? Depende cuál. ¿La fotografía con la que sueñas? La que ya no podré hacer, la caída del muro de Berlín. ¿A qué personaje público le gustaría retratar? Patti Smith. ¿Con qué personaje te harías un selfie? Con Jesús Vigorra. Gracias. Dentro de un ratito. El día 1 de octubre, ¿quién va a ganar y quién va a perder? No tengo ni idea. ¿Y qué república proclamarías? La única en la que creo, la República Independiente de mi casa. No está mal. Laura, ¿sientes predilección por Edward Hopper, según nos has comentado? Quizá porque es un pintor que retrata mucho la realidad, lo cotidiano, lo que está ocurriendo. Vemos las calles, las gasolineras, vemos la soledad representada en los cuadros, por ejemplo, como este, ¿no? Sol de la mañana. ¿Qué ves en él? A mí me ponen los vellos de punta porque es como la fotografía que a mí me gustaría hacer siempre. Creo que este señor busca cosas muy parecidas a las que busco yo cuando echo la persiana y empiezo a pensar en cosas más personales. Bueno, y por seguir con el tema de la imagen, en este caso, Imagen en Movimiento, nos hemos quedado con una película que te gusta, te gustan varias, pero hemos encontrado El Gran Lebowski. Sí, por supuesto. Te gusta mucho. ¿Cuándo la viste y por qué? ¿Qué tiene esta película especialmente para ti? Que me hace reír, o sea, es que es una de las cosas que más agradezco en el ser humano o en cualquier otra cosa, que me hagan reír. Y esta película creo que la he visto 10 veces y sigo riéndome, igual que el mismo día. O sea, que en general la comedia te gusta. No, me gusta El Gran Lebowski. Ah, ¿te gusta El Gran Lebowski? Y entre todos los libros leídos, Rayuela es también un título bastante especial, la contranovela, como le gustaba decir a Julio Cortázar, como la definió él mismo, donde también hay humor, hay juego, hay una
¿Por qué este libro en concreto? Pues yo lo leí muy joven y me resultó un hallazgo, una manera de expresar todo lo que importa en la vida que yo no había atendido hasta ese momento. ¿Con qué edad lo leíste? No sé, tendría 14 o 15 años. Prontito. ¿Y no lo has vuelto a leer? Sí, lo volví a leer otra vez, sí. Lo has releído. Bueno, y ciudad, Sevilla. Te quedas con Sevilla, con la de ciudades y sitios que has conocido. Sevilla, sí. por encima de todo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es a la ciudad que siempre volvería. Bueno, de hecho, has vuelto a la ciudad de Sevilla. Bueno, y en cuanto a música, nos ha costado un poquito encontrarla, pero al final la hemos hallado porque ella nos había elegido un tema del grupo Surrender que ha escrito Manuel Rodríguez Dastis, All My Time. Aquí está sonando. Háblanos de Surrender porque quizás a muchas personas, a muchos de nuestros telespectadores no puede que no les suene, ¿no? El grupo y puede que... Sí. Cuéntanos, háblanos de Surrender, cuéntanos de este tema. Bueno, Surrender es un grupo sevillano que hacen esta música americana que está lleno de músicos de gran valor y además tiene la peculiaridad de que el cantante es mi pareja. Entonces, claro, a mí cuando me hablan de músicos, pues siempre digo que mi músico favorito es la persona que pone la mejor música en mi vida, ¿no? Y es esta voz que suena. Esta voz. Este es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Dastis. No tiene que ver con el ministro, ¿no? Él dice que para nada. Podemos escucharlo un poquito ahora bien, porque la verdad es que no la conocíamos. Pero es que decía Laura que no nos enteramos de nada, yo estoy con ella, de lo que pasa, aunque la impresión es que lo tenemos todo, pero de los creadores... Ahora que has traído esta música, esto se hace en Sevilla, pero se hace también jazz buenísimo, se hacen otros tipos de música, claro ¿no? que sí, Aunque solo suena la de siempre. Ya, pero es que necesitamos más programas como este. Bueno, muchas gracias. Bueno, que la cultura, que la gente se conozca, realmente hay mucho talento. Yo sí lo creo, que en Sevilla hay bastante talento. sí que lo hay, en toda Andalucía, ya lo Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, suena la música de Surrender. Pues cuando nos enteremos de algún concierto ya nos avisará Laura para acudir y para decírselo también. Bueno, cuando saquen el próximo disco, que lo están terminando. De hecho, quería recuperar una canción que me han dedicado en ese segundo disco, pero no está terminado. Yo creo que ya cuando termine os llamaré para que vayáis a la inauguración. Presentación, inauguración no. Bueno, pues no, y cuando tengas una exposición o... La de Murillo en marzo, que espero que vengáis a verlo. Oye, ha sido un placer bueno, muchas gracias. Conocerte y presentarte para que los andaluces y los seguidores sepan pues quién es Laura León. Muchas gracias. Lo que persigue, lo que ha conseguido hasta ahora y lo mucho que le queda por conseguir. Muchas gracias, que así sea. Ha sido un placer. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Bueno, no sé si nos vamos a atrever con fotografías que le hemos hecho ¿Con a ella? ella. No sé si las tenemos Bueno, preparadas. yo hoy decía, porque tenemos un fotomatón por ahí oculto, ¿Ah, sí? y hemos cazado a la cazadora. Ahí la tenemos. ¡Ah, qué bien! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué bien, muy bien! Fenomenal. Bueno, en dos estás sonriendo y en otra un poco reflexiva, ¿no? En una sonríes y... Bueno, esa es mi personalidad, mitad riendo, mitad no. Pues ahí queda el recuerdo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, Nos Laura. vamos. Bueno, pues nos despedimos con Vega, que este pasado fin de semana ha actuado en Sevilla dentro de su gira Nonoleta. Una gira que llevará a la cordobesa el próximo 29 de septiembre a La Coruña. Con ella y con Chita Bota nos despedimos hasta mañana a las 8 de la tarde. Pero recuerden que pueden volver a vernos aquí a las 11:15 de la noche. Hasta mañana. Corran la voz. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è che ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà. Io penso sempre a te, soltanto a te, e so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. Come
Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. Les guste o no el fútbol, ustedes como yo habrán visto este fin de semana abundante información sobre el nuevo estadio del Atlético de Madrid. Al margen de la megalomanía propia de todo club con aspiraciones, dicen que Wanda rompe la línea convencional que han mantenido hasta ahora estos espacios. Pues bien, a tal estreno se ha dedicado abundante información en prensa, en radio, en televisión, a todas horas, pero rara vez en las crónicas laudatorias se ha citado a los arquitectos que han diseñado el nuevo estadio. Ellos son Antonio Cruz y Antonio Ortiz, sevillanos, muy reconocidos internacionalmente, por sus obras, claro. Pero al parecer eso poco importa aquí, tal vez porque son andaluces. Nosotros, bien orgullosos que estamos porque les admiramos y son los andaluces en los que queremos reconocernos. De Lope de Vega a hoy, poco ha cambiado la cosa, cuando decía: dulce y cara España, madrastra de tus hijos verdaderos, piadosa madre y huésped de extranjeros. A ver si no nos ocurre lo mismo con la joven fotógrafa Laura León, varias veces portada de New York Times o del Herald Tribune, que hoy es nuestra invitada. Eligió contar la vida a golpe de obturador y, enamorada de su profesión, consiguió más. Transmitir su pasión, su compromiso, su fuerza. Laura León, fotógrafa sevillana, decidió marcharse muy joven a Oriente Medio y ese viaje cambió su perspectiva profesional. Trabaja como reportera gráfica en España y en medios internacionales como The New York Times. Ha realizado reportajes en Gaza, Uzbekistán, China, Túnez, Kosovo, Senegal o Sudáfrica y ha realizado también proyectos en nuestro país sobre la inmigración o los desahucios. Empezó haciendo fotos tratando de contar historias y con sus instantáneas ha conseguido recorrer la delgada línea entre la fotografía de autor con sello propio y el fotoperiodismo. A esta profesional, ganadora del Premio Andalucía de Periodismo, le hubiera gustado inmortalizar la caída del muro de Berlín, pero su mente está llena de fotos por hacer. Laura sigue creyendo que el trabajo de periodista es el mejor oficio del mundo. No sucumbe a esa sensación de desánimo que flota en el aire. Su secreto, tener paciencia, escuchar a los demás, trabajar duro y no perder nunca la motivación. Por eso Laura devora el mundo con su cámara. Laura León, bienvenida. A los 20 años te fuiste a Gaza. ¿De qué ibas huyendo? Bueno, no me la había planteado como una huida, pero si tengo que responder a tu pregunta, supongo que huía de cualquier cosa que duerme una iniciativa, un sueño. Y en realidad iba hacia lo que quería. Bueno, sin haber estudiado periodismo, sin haber terminado la carrera de Bellas Artes que empezaste... Historia del arte. O Historia del Arte, autodidacta total, ¿qué sentiste cuando viste una foto tuya en la portada del Herald Tribune? Pues yo creo que no fue tan impactante para mí como para la gente que me rodeaba. Yo creo que es la sensación esa de no saber exactamente qué está pasando. Yo creo que a mí realmente lo que me impactó fue descubrir que podía hacer fotos en sitios que jamás me habría imaginado. Pero al final las portadas son una consecuencia. Sí, pero bueno, es la foto que se elige. Esta, por ejemplo, que estamos viendo ahora mismo, esta corresponde a... ¿dónde? ¿A Huelva? ¿A los No, campos? esto es la provincia de Málaga. Ajá. Era un conflicto que había entre agricultores y me pilló que estaba por allí, además de casualidad, y me pude acercar esa tarde y fue una sorpresa porque es que terminó en portada y yo decía, bueno, al final estas cosas son así de suertudas, ¿no? Te vas a la otra punta del mundo y pasa como estaba leyendo ante un post que lo ponía el chico gratis sus fotos porque no se la compraba a nadie y de repente estás abordando una cosa tan simple que es un pequeño conflicto de agricultores, pero que tiene un impacto, obviamente, en la economía europea y sale en portada. ¿Y cómo entiendes o cómo nos explicas que haya sido tantas veces, más de 15, entre 15 y 20, portada de revistas internacionales, y en España no sé si has tenido alguna portada en algún periódico o en revistas de aquí? He tenido bastante menos, sorprendentemente bastante menos, sí. Yo no tengo explicación a eso. Yo honestamente creo que en España no se trata igual
a los fotógrafos que fuera, y desde luego creo que se le tiene más en cuenta a los extranjeros que a la propia gente de aquí. Fuiste la primera periodista mujer en recibir el premio Andalucía de Periodismo, que ahora mismo salía en el reportaje ese que antecedía a nuestra charla. Sí. Por una foto, esta foto. Sí. Explícanosla. Si se puede explicar más allá de lo que se está viendo. Vale, bueno, esa fotografía la hice gracias a que tengo una prima en San Fernando, que es donde realicé la fotografía, que siempre tiene un nivel de curiosidad muy alto, es como una periodista, pero sin serlo, y me puso al día de este ejercicio que al final es bastante antiguo, pero en cierto modo es desconocido. Tuve acceso a esta familia gracias a ella. Y bueno, me pasé un día con ellos en todo el proceso, desde que se quedan por la noche guardando de que nadie venga a robar ya los peces que están gordos, porque esto es en un estero, hasta que los recogen. Y bueno, la suerte que tuve, que encajó perfectamente en el juicio del jurado del premio. O sea, un despesque. Es el despesque, exactamente, sí, un despesque. Laura, ¿tú qué buscas con la fotografía? Pues yo abrir un diálogo. Eso es lo que busco. ¿Y te sientes, estamos hablando hoy de pesca, pero te sientes cazadora de algo? No, me siento testigo normalmente. Normalmente testigo, y es como me tengo que sentir además, sí. Ahí estamos viendo una foto de personas, de trabajadores, en un ambiente, además, en un ambiente natural. ¿Es más difícil retratar el alma humana o la naturaleza? Bueno, depende de lo que se quiera sacar de cada uno y depende del acceso a cada cosa. Yo es que lo del alma humana exactamente no sé lo que es, pero creo que lo que es difícil es sacrificar una buena fotografía por la realidad. Eso sí es difícil. Entonces yo creo que lo que hay que trabajar mucho es la honestidad y el buen hacer de una fotografía, el saber cómo representar de la mejor manera, por ejemplo, esta fotografía, representar de la mejor manera estética, en la que yo creo la fotografía estética, pero sin faltarle a la fidelidad a una imagen. Esa fotografía corresponde, bueno, muchas que has hecho, pero el tema de los refugiados ha sido una constante también, o que la has trabajado mucho. Explícanos el contexto de esa fotografía. Esa fotografía es en Ras Yadir, es en la frontera entre Túnez y Libia. Eso fue la primavera árabe, y este chico estaba haciendo cola como miles de chicos más, esperando que llegasen los autobuses que los deportaban a sus países. Ellos venían huyendo de Libia, de la guerra en Libia, sí. Del conflicto, vamos. Sí. Vamos a ver alguna otra fotografía tuya para que nos expliques ese contexto de dónde fue. Has dicho que no como cazadora, sino como testigo. Esta foto, ahí estamos indudablemente, ¿qué país es? Eso es Gaza. Eso fue muy cerca de la operación Lluvia de Verano, creo que se llamaba, no me acuerdo ya, fue en el 2007. Y eso era un momento de operación militar israelí muy dura, porque era por aire, por tierra y por mar. Y normalmente el tipo de conflicto se genera más en la periferia de Gaza, pero cuando llega a la propia ciudad es cuando la cosa se pone bastante seria. Y ese era el momento en el que estaban llegando a la ciudad. Entonces se prepara, eso es un miembro militante de Hamas, y se están preparando pues para el cuerpo a cuerpo, básicamente. ¿A qué distancia estás tú? Pegada, eso es un gran angular. De las vivencias que has tenido en los conflictos, ¿cuál ha sido la experiencia que más impacto te ha causado o que te ha dejado más huella? Hombre, yo creo que, a ver, que yo sea consciente, la primera vez que vi un muerto por violencia creo que fue la vez que sufrí el impacto más gordo, porque, bueno, sí, porque me pegué 4 días al día siguiente en cama con fiebre, pero realmente la historia más dramática la viví estando haciendo un reportaje para La Liberación de Francia, y íbamos el redactor y yo con el Fischer, y de repente empezamos a ver un movimiento un poco extraño, y nos acercamos y llegamos a ver que, bueno, que habían bombardeado desde la playa a una familia al completo, y había sobrevivido una niña pequeña. Yeah. Y habían matado a su padre, a su madre, a sus abuelos, a sus hermanos, a todos. Y estaban todos los cadáveres y estaba la niña allí. De hecho, al día siguiente fueron muchos medios internacionales los que me llamaron pues, para testificar por ese atentado, por ese crimen de guerra.
Estamos viendo ahí también otra fotografía con una fuerza tremenda. Eso, vamos, eso podría ser un Rivera. Y ahora nos permitirá también hablar de la estética a la que tú mencionabas antes. ¿Esa fotografía dónde está hecha o en qué contexto? Eso es en Gaza también. Gaza. Ese es el momento de funeral en el que es el funeral en el rito de esta religión musulmana, pues lleva el cadáver, lo llevan a la casa donde solo es permitido que las mujeres le hagan el, no sé decirlo en español, ¿El duelo? el duelo. Y luego la otra parte es cuando los hombres la sacan de la casa y se lo llevan a enterrarlo, que solamente puede haber hombre. Bueno, pues eso corresponde al momento en el que el cadáver está en la casa. Esa es la madre y la hermana de un mártir, de un joven militar que ha sido muerto en un atentado diario, no es... ¿Y cómo una foto como esta que tú nos explicas, una foto documental que tú haces en una zona en conflicto, arriesgando indudablemente también, porque es un sitio de problema, cómo entiendes que luego pueda convertirse en obra de arte y que luego venga un Millonetti y la compre y la ponga en su despacho de un banco o donde quiera que lo tenga? ¿Eso cómo se lleva? No sé, pregúntale a quien venda esa foto a un Millonetti. Yo no la vendería, yo vendo otras fotos, pero no vendo fotos que creo que pueden ir en contra de... no sé. Sí, pero sí el paso a que se convierta en una galería se podría ver esa Sí, que se foto, convierte en algo estético. Ya, esa es las contradicciones de las personas. O sea, las personas no queremos ver más la tele, no queremos ver más fotografías porque estamos saturados de imágenes. Sin embargo, en el momento en el que se le incluye un poco de belleza a una imagen, aunque sea una situación dramática, esa imagen puede terminar incluyéndose en una situación porque la gente somos así, tenemos esas Sí, pero también en la contradicciones. pintura pasa. ¿Cuántas pinturas hay que están retratando una situación extrema o como un duelo de esas mujeres y que luego se convierte en una obra de arte que admiramos en los museos, ¿no? Sí, bueno, pero la fotografía corresponde a un momento real que ha ocurrido, Ya, ¿no? claro. Con personas reales. Esa fotografía, que es también portada de una fotografía tuya, portada de una revista de Ser Mujer, ¿no? Pues mira, esta fotografía es la familia de un mártir que se inmoló y mató a varias personas en Israel. ¿Cómo vives cuando tú vuelves? Porque has estado en en muchos conflictos, ¿no? En algunos, muchos no, pero en algunos Pero sí. has estado en muchos y en Sí. situaciones también. ¿Cómo el venir luego a tu ciudad, una ciudad mediterránea, alegre, como Sevilla, digo, Sevilla, Madrid o donde quiera que estés, y tú te hayas jugado la vida por una fotografía y luego vienes aquí y en fin, la vida en el primer mundo está al margen completamente de lo que ocurre en la otra parte? Hombre, es un shock. Es un shock porque estás acostumbrada a vivir en unos extremos en los que crees que lo que está ocurriendo allí es lo más importante del mundo. Y cuando vuelves aquí te das cuenta que es que nadie sabe de lo que le estás hablando. Entonces es una sensación muy frustrante. Luego, por otro lado, no tanto en el mundo de los adultos, pero sí el choque también es con el mundo de los niños, ¿no? Que te das cuenta que vivimos en un mundo en que lo tienen prácticamente todo y aún así siguen como pataleando, quejándose de todo. Y eso es una sensación como también de rabia, de decir, yo lo digo muchas veces, se lo he dicho cuando mis sobrinos eran pequeños y ahora que soy... lo llevaba, yo te llevaba a un par de semanas a algún sitio de este, y parece un tópico, pero es que es verdad. No, sí. Es verdad. Vivimos instalados en la queja permanente. Absolutamente, en la insatisfacción permanente, desde muy pequeño, una cosa que... ¿Tú crees que ahora que parece que estamos a golpe de un tuit, de un teléfono, enterados de todo lo que pasa en el rincón más alejado del mundo, ¿tú crees que estamos enterados de lo que pasa en el mundo? No, estamos súper desinformados. Está totalmente... Yo creo que la información que nos llega es serio, vamos, el cómo se está moldeando la información y cómo se está transformando en algo que no es totalmente veraz. No, yo creo que estamos más desinformados que nunca. Esa fotografía, no me resisto a que nos cuente, esa que tiene también una fuerza. Todas las fotografías que estamos viendo, como se pueden imaginar, son de Laura León. Esa fotografía. Esa fotografía además la he incluido porque... Bueno, esto es el reportaje de una serie de chavales que viven un poco en la marginalidad de Sevilla y que van a hacer boxeo pues para intentar sacarse toda la rabia que llevan encima e integrarse en el mundo tal, no sé qué. Bueno, pues este chaval en concreto está en la tumba de la prima que fue
asesinada por su marido. Entonces él está obsesionado porque, bueno, pues porque la quería, porque era como su hermana, porque la mató delante de ella, porque no sé qué, toda la frustración en realidad de no poder matar a ese tipo, que es lo que a él le gustaría. Ya. Y lo acompañé un día a su ritual y además me sorprendió porque fíjate el cuento de todos los chismes que hay alrededor, pero es que falleció ya hacía unos años cuando hice esa foto, pero sigue insistiendo ahí en dejarla bien acompañada porque era muy joven la chica. ¿Esa foto también se publicó? No, este reportaje no me lo han publicado. Este no te lo han publicado. No. ¿Y eso dónde van? Esos reportajes no publicados, esa foto, que además tiene una historia detrás tremenda, ¿no? Con la realidad que vivimos en este país de las mujeres asesinadas. Pues mira, yo creo que este reportaje puede ser el único quizás que no haya sido publicado o que haya tenido o sea, que haya ganado algo de dinero con él. Creo que ha sido el único. Entonces va a mi web. Básicamente, no todas las fotos, van algunas y pero si las colocas ahí para que las vean. Claro. Bueno, ahí te vemos en total posición de combate. Claro, eso era en dirección a la guerra libia, en un helicóptero. ¿Has pasado miedo? Sí, claro. Pero muy poco, ¿eh? Comparado a lo que he vivido, muy poco. Ahí también estás... O sea, muy poco quiero decir de pánico, ¿eh? De miedo, tienes la claridad absoluta y la conciencia absoluta de que estás en riesgo. Pero miedo, el que yo digo miedo es cuando sientes algo que te cuesta controlar una vez solamente. Pero ¿quién te protege cuando vas? ¿Quién te ampara o te da cobertura cuando vas? Porque tú vas por libre. Freelance, haces tus fotos, las vendes. ¿Quién te protege? Nadie. ¿Quién me va a proteger? Lo que tengo que... O sea, la mejor manera de protegerse es uno siendo consciente de que no puede ir más allá de lo que en realidad la situación te permite, ¿sabes? Esa es la mejor manera de protegerte. Soy un chaleco antibalas, claro. Ahora viajas menos a conflictos, ¿no? Estás más en otros proyectos. Sí. Sí, ahora mismo estoy, sacando adelante unos proyectos que por suerte me están aceptando, la gente que tiene que pagarlos, y tiene que ver con un trabajo más de autor. La base es claramente periodística, o la finalidad por un lado, o la base de trabajo por otra, ¿no? Acabo de terminar un libro junto con Antonio Avendaño, el periodista Antonio Avendaño, para el Parlamento de Andalucía, que es una fotografía de autor de la vida interna del Parlamento. ¿Del Parlamento? Sí. O sea, fotografiando a los políticos. Y a la población civil. Y a los trabajadores civiles, claro. Y además es interesante porque es un trabajo en el que iguala por completo al trabajador civil y al político. Llega casi al punto de no saber diferenciar quién es quién. Sí. Pero pillados infraganti, ¿no? A todos. Todos pillados infraganti, sí. La verdad es que me han tratado muy bien. El presidente hizo posible, le gustó la idea y se preocuparon bastante de que pudiese llegar hasta todos los rincones. Y he llegado a muchos rincones, ¿eh? Porque a ti en la fotografía te interesa todo, ¿no? Lo que sea para ti interesante o lo que te llame... Claro, porque he visto también, aparecía también antes una foto de torero, han aparecido unas fotos de costaleros, que es otro trabajo que hiciste, ¿no? Claro, a ver, o sea, es que cada cosa tiene... Yo creo mucho en los puntos de inflexiones en la carrera de cada uno, ¿no? Y con el trabajo de costaleros, ese trabajo lo hice justo en el tiempo en el que ya estaba aterrizada en Sevilla y trabajaba para medios internacionales y tal. Y llegó un momento en el que ya había ciertos temas que eran redundantes, tanto en la forma como en el fondo. Y eso fue la idea que surgió con Costalero. Costalero es una serie de retratos de fotografía muy barroca, que lo que busca es ir desde lo específico a lo general, o sea, explicar un tipo de gente que hace posible una tradición conocida internacionalmente, sí, ¿sabes? Pero que son totalmente desconocidos en cara tal. Entonces, pues me estoy haciendo una serie de fotos que además ahora estoy en plenas conversaciones con Editorial Alfar para ver la viabilidad de sacar un libro. Eso son las fotografías. Es una fotografía de los... Eso es la Feria de Arte de Estampa, que la llevaron para Feria de Arte Contemporáneo. O sea, que ya estuvieron expuestas esas fotos, algunas de esas fotos. Algunas de esas fotos, sí. Y lo que interesa al final es dar un paso hacia adelante y saber contar lo mismo, pero en otras palabras. Por ejemplo, el libro del Parlamento, sí, es una iniciativa que no es exactamente la misma que ya se ha hecho, pero digamos que el libro de fotografía como tal ya existe. Sin embargo, aquí
hay una vuelta de tuerca, porque aquí lo que interesa es lo insólito, aquí lo que interesa es lo que no se ve en las cámaras. ¿Qué pasa cuando las cámaras se van? ¿Quiénes son todas estas personas, no? Para lo bueno y para lo malo. Y luego va unido a una serie de textos, cada fotografía va unido con un texto que explica de una manera muy literaria algo de la fotografía, ¿no? Entonces, ese producto al final interesa porque es distinto, pero al final no dejan de ser fotografías y no dejan de ser textos, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo las imágenes cuando... Cuando se me caen las medias, mientras recojo el... Ya decíamos, la primera mujer que recoge el premio de Andalucía de Periodismo a la fotografía. Sí. Y también estás trabajando en Murillo, ese año que no acaba de llegar, o esa celebración... Que no acaba de llegar. Que no acaba de arrancar. Va a arrancar con mi Va a exposición, arrancar, no te preocupes. ojalá, y estaremos nosotros. Eso es. Es una exposición que estás, bueno, cuéntanos tú, reinterpretando, ¿no? Exacto, bueno, es una exposición que llevo a media con mi compañero Lamadrid, José Antonio Lamadrid, otro fotógrafo. Nada, tuvimos la idea de recrear un poco recrear totalmente algunos de los cuadros que seleccionamos, que son como 12 cuadros en total de Murillo. 12 cuadros bastante conocidos. Entonces, lo que utilizamos básicamente son personas que estén pasando por una situación que nosotros queramos denunciar y que represente un cuadro. Es decir, imaginamos la María Magdalena penitente, ¿no? Pues ese cuadro, que tiene fondo negro, no necesita de un fondo de pintor, que por cierto tenemos uno que nos está pintando uno muy interesante, que ya llegará el momento en el que podamos aclarar quién es, que nos está haciendo todos los fondos de Murillo. ¿Vale? Pero ese cuadro en concreto, por ejemplo, de María Magdalena, pues es un fondo negro en el que aparece María Magdalena, es un cuadro espectacular, y lo va a representar una mujer que ha pasado por el maltrato físico real. Es decir, son 12 cuadros, 12 casos que queremos denunciar, que creemos que casa perfectamente con la estética o la idea un poco que uno se puede imaginar cuando ve el cuadro, actualizándolo y trayéndolo al siglo XXI. Siempre sale la palabra denuncia. Hablabas de testigo, de una situación, pero también la denuncia es un poco lo que te lleva, el impulso, ¿no? de muchas partes. A mí sí, a mí sin duda. Mucha obra tuya. A mí sin duda, no, casi al 100%, totalmente. Laura León, Charo Gutiérrez. Laura, bienvenida. Gracias, Charo. Estamos encantados escuchándote. Muchas gracias. Todos esos viajes que has hecho, esas maravillas de fotografías también. Muchas Por gracias. cierto, ¿qué viaje estarías dispuesta a emprender ahora mismo? Pues yo ahora mismo me iría a muchos sitios, pero sobre todo me iría, si fuese la época, a ver la aurora boreal. ¿Tu ocupación favorita? Fotógrafa. ¿Prefiere tener amor o tener trabajo? Es lo mismo, ¿no? Bueno, un poquito diferente, pero bueno. Un trabajo que nadie imaginaría que has hecho. Pinche de cocina. ¿Le impacta más la realidad o una obra de arte? Depende cuál. ¿La fotografía con la que sueñas? La que ya no podré hacer, la caída del muro de Berlín. ¿A qué personaje público le gustaría retratar? Patti Smith. ¿Con qué personaje te harías un selfie? Con Jesús Vigorra. Gracias. Dentro de un ratito. El día 1 de octubre, ¿quién va a ganar y quién va a perder? No tengo ni idea. ¿Y qué república proclamarías? La única en la que creo, la República Independiente de mi casa. No está mal. Laura, ¿sientes predilección por Edward Hopper, según nos has comentado? Quizá porque es un pintor que retrata mucho la realidad, lo cotidiano, lo que está ocurriendo. Vemos las calles, las gasolineras, vemos la soledad representada en los cuadros, por ejemplo, como este, ¿no? Sol de la mañana. ¿Qué ves en él? A mí me ponen los vellos de punta porque es como la fotografía que a mí me gustaría hacer siempre. Creo que este señor busca cosas muy parecidas a las que busco yo cuando echo la persiana y empiezo a pensar en cosas más personales. Bueno, y por seguir con el tema de la imagen, en este caso, Imagen en Movimiento, nos hemos quedado con una película que te gusta, te gustan varias, pero hemos encontrado El Gran Lebowski. Sí, por supuesto. Te gusta mucho. ¿Cuándo la viste y por qué? ¿Qué tiene esta película especialmente para ti? Que me hace reír, o sea, es que es una de las cosas que más agradezco en el ser humano o en cualquier otra cosa, que me hagan reír. Y esta película creo que la he visto 10 veces y sigo riéndome, igual que el mismo día. O sea, que en general la comedia te gusta. No, me gusta El Gran Lebowski. Ah, ¿te gusta El Gran Lebowski? Y entre todos los libros leídos, Rayuela es también un título bastante especial, la contranovela, como le gustaba decir a Julio Cortázar, como la definió él mismo, donde también hay humor, hay juego, hay una
¿Por qué este libro en concreto? Pues yo lo leí muy joven y me resultó un hallazgo, una manera de expresar todo lo que importa en la vida que yo no había atendido hasta ese momento. ¿Con qué edad lo leíste? No sé, tendría 14 o 15 años. Prontito. ¿Y no lo has vuelto a leer? Sí, lo volví a leer otra vez, sí. Lo has releído. Bueno, y ciudad, Sevilla, te quedas con Sevilla, con la de ciudades y sitios que has conocido. Sevilla, sí. por encima de todo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque es a la ciudad que siempre volvería. Bueno, de hecho, has vuelto a la ciudad de Sevilla. Bueno, y en cuanto a música, nos ha costado un poquito encontrarla, pero al final la hemos hallado porque ella nos había elegido un tema del grupo Surrender que ha escrito Manuel Rodríguez Dastis, All My Time. Aquí está sonando. Háblanos de Surrender porque quizás a muchas personas, muchos de nuestros telespectadores, no, puede que no les suene, ¿no? El grupo y puede que... Sí. Cuéntanos, háblanos de Surrender, cuéntanos de este tema. Bueno, Surrender es un grupo sevillano que hacen esta música americana que está lleno de músicos de gran valor y además tiene la peculiaridad de que el cantante es mi pareja. Entonces, claro, a mí cuando me hablan de músicos, pues siempre digo que mi músico favorito es la persona que pone la mejor música en mi vida, ¿no? Y es esta voz que suena. Esta voz. Este es Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez. Dastis. No tiene que ver con el ministro, ¿no? Él dice que para nada. Podemos escucharlo un poquito ahora bien, porque la verdad es que no la conocíamos. Pero es que decía Laura que no nos enteramos de nada, yo estoy con ella, de lo que pasa, aunque la impresión es que lo tenemos todo, pero de los creadores... Ahora que has traído esta música, esto se hace en Sevilla, pero se hace también jazz buenísimo, se hacen otros tipos de música, claro, ¿no? Sí, aunque solo suena la de siempre. Ya, pero es que necesitamos más programas como este. Bueno, muchas gracias. Bueno, que la cultura, que la gente se conozca, realmente hay mucho talento. Yo sí lo creo, que en Sevilla hay bastante talento. Sí que lo hay, en toda Andalucía, ya lo Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, suena la música de Surrender. Pues cuando nos enteremos de algún concierto ya nos avisará Laura para acudir y para decírselo también. Bueno, cuando saquen el próximo disco, que lo están terminando. De hecho, quería recuperar una canción que me han dedicado en ese segundo disco, pero no está terminado. Yo creo que ya cuando termine os llamaré para que vayáis a la inauguración. Presentación, inauguración no. Bueno, pues cuando tengas una exposición o... La de Murillo en marzo, que espero que vengáis a verlo. Oye, ha sido un placer bueno, muchas gracias. Conocerte y presentarte para que los andaluces y los seguidores sepan pues quién es Laura León. Muchas gracias. Lo que persigue, lo que ha conseguido hasta ahora y lo mucho que le queda por conseguir. Muchas gracias, que así sea. Ha sido un placer. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Bueno, no sé si nos vamos a atrever con fotografías que le hemos hecho ¿Con a ella. No sé si las tenemos Bueno, preparadas. yo hoy decía, porque tenemos un fotomatón por ahí oculto, ¿Ah, sí? y hemos cazado a la cazadora. Ahí la tenemos. ¡Ah, qué bien! ¡Ay! ¡Qué malo! ¡Qué bien, muy bien! Fenomenal. Bueno, en dos está sonriendo y en otra un poco reflexiva, ¿no? En una sonríes y... Bueno, esa es mi personalidad, mitad riendo, mitad no. Pues ahí queda el recuerdo. Muchas gracias. Sí. Muy bien, Nos Laura. vamos. Bueno, pues nos despedimos con Vega, que este pasado fin de semana ha actuado en Sevilla dentro de su gira Nonoleta. Una gira que llevará a la cordobesa el próximo 29 de septiembre a La Coruña. Con ella y con Sita Bota nos despedimos hasta mañana a las 8 de la tarde. Pero recuerden que pueden volver a vernos aquí a las 11:15 de la noche. Hasta mañana. Corran la voz. Parlerite e nulla sentite. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città vuota mi sembrerà se non torni tu. C'è che ogni sera mi vuole accanto a sé, ma non mi importa se i suoi baci mi darà.